Bienvenidos a la parte 2 del tema El aprendizaje, del curso de etología en modo virtual de la unidad de vida silvestre. Hemos venido hablando sobre las preadaptaciones estructurales y de cómo éstas ayudan a los animales a aprender. Hemos hablado algo también acerca de la evolución del aprendizaje. Ahora vamos a hablar sobre los tipos de aprendizaje. Existen varios tipos de aprendizaje, como la habituación, el condicionamiento clásico, el condicionamiento operante, el aprendizaje temporal, el aprendizaje espacial y el aprendizaje social. Vamos a hablar de estos a continuación. La habituación es un tipo muy básico de aprendizaje. Es el desarrollo de la tendencia a reaccionar con menor intensidad ante un estímulo presentado repetidamente. En otras palabras, reaccionar menos intensamente y a la larga dejar de reaccionar, porque esto puede contribuir a ahorrar tiempo y energía a los animales. Si no existiera esta forma primitiva de aprendizaje, los animales seguirían reaccionando ante estímulos irrelevantes y, como decía anteriormente, perderían tiempo y energía. Un ejemplo de habituación es lo que ocurre con la liebre de mar. Si a ella se le toca la branquia, obviamente la retrae. Sin embargo, si esto se realiza repetidamente sin que constituya un efecto nocivo para ella, llegará un momento en el que el reflejo de contraer la branquia se va a suprimir, porque ella se habrá habituado a que le toquen la branquia. Otro ejemplo de habituación es lo que ocurre con la iguana Tenosaura similis o iguana giota, como se le conoce también. Cada vez muestran menos respuestas de habituación ante los humanos, a pesar de que los humanos suelen cazarlas. Y dejan que las personas se les acerquen bastante antes de iniciar la huida. Lo interesante de esto es que las iguanas no huyen, solo cuando el humano acorta la distancia entre el humano y ellas, sino que toman en cuenta la aproximación directa del humano. Otro aspecto interesante es que esta iguana toma en cuenta la línea de visión de la persona, por lo que inicia la huida solo cuando la persona les mira directamente. En realidad, en la naturaleza, los ojos son parte importante de la relación que hay entre depredador y presa. Sin embargo, los animales no solo han aprendido a reaccionar dependiendo de las intenciones del depredador. Muchas aves y mamíferos presentan una reacción de miedo ante objetos extraños. Esto se conoce como neofobia. Y la neofobia es adaptativa porque protege a los animales al evitar que se aproximen a objetos que son o que podrían ser peligrosos. Sin embargo, la neofobia podría ser un inconveniente, sobre todo para los generalistas tróficos, porque ellos al acercarse a un objeto nuevo o a un área nueva pueden beneficiarse de explotar nuevos recursos alimenticios. Una vez que ha tenido lugar la habituación a un objeto nuevo o a un área desconocida, los animales obviamente tienden a explotar el objeto o área nueva que han descubierto. Otro tipo de aprendizaje es el condicionamiento clásico, también conocido como condicionamiento pavloviano. Esto es el desarrollo pasivo de una respuesta ante un estímulo previamente neutro. Vamos a ver aquí más adelante a qué nos referimos con esto. El condicionamiento clásico, entonces, es un tipo de aprendizaje muy importante, sobre todo desde el punto de vista funcional, porque permite a los animales prepararse o anticiparse a la llegada de un acontecimiento biológicamente importante al escuchar o percibir una señal. Precisamente esta señal es importante porque le permite al animal prepararse en el momento oportuno y no, digamos, estar perdiendo el tiempo preparándose para un acontecimiento que probablemente no va a ocurrir. Lo que ocurre con el condicionamiento clásico es que hay una asociación entre un estímulo neutro, el cual vamos a denominar estímulo condicionante, o por las siglas EC. Vamos a
asociar este estímulo a un estímulo que normalmente desencadena una respuesta. En este caso vamos a llamar a este otro estímulo estímulo incondicionado o por sus siglas EIC. Después de juntar o aparear o presentar al mismo tiempo ambos estímulos, el EC y el EIC, simplemente el estímulo condicionante, que antes era un estímulo neutro, pasa a evocar solo una respuesta. Para que el concepto de condicionamiento clásico quede un poco más claro, vamos a utilizar el ejemplo de Pavlov. De hecho, recordemos que el condicionamiento clásico también se llama condicionamiento pavloviano, porque fue este filósofo ruso el que estudió más este tipo de aprendizaje. Él presentó el sonido de una campana como un estímulo condicionante consistentemente a la presentación de un trozo de carne a unos perros. En este caso, el trozo de carne resulta ser el estímulo incondicionado. El perro empieza a salivar al oír el sonido de la campana, incluso aunque no se presente la carne. ¿Qué significa esto? Que al aparear estos dos estímulos, la campana y la carne, el perro empieza a condicionarse al punto en el que al escuchar la campana sin que se presente el trozo de carne, él empieza a salivar. Por supuesto que no cualquier estímulo puede convertirse en un estímulo condicionante, es decir, algo como una campana, como un silbato o un clicker, por ejemplo, pueden ser estímulos condicionantes debido a que el animal desarrolla esa cognición, claro, siempre y cuando el estímulo posea un valor predictivo, es decir, que precede consistentemente al estímulo incondicionado. El hecho de tener en cuenta el valor predictivo del estímulo protege a los animales de que se condicionen a estímulos inadecuados. Como ya dijimos antes, es más fácil que se produzca el condicionamiento si el estímulo condicionante es fácil de discriminar o es intenso, como por ejemplo una campana, ya mencionamos un silbato o el chasquido de un clicker. Esto explica la coloración aposemática, que es la coloración que presentan algunos animales cuando contrastan colores muy vistosos como el naranja o el amarillo con el negro. Esto envía una señal al posible depredador de que se trata de un animal que es potencialmente venenoso. Veamos cómo el condicionamiento clásico se relaciona con algunas actividades que tienen importancia biológica para los animales. En este caso, empecemos a hablar de cómo se relaciona con los aspectos de la alimentación. Si un animal saliva antes de la llegada del alimento, va a empezar con ventaja sobre los coespecíficos competidores por el alimento. Sin embargo, el condicionamiento clásico participa también en el aprendizaje aversivo de sabores, que es el desarrollo de una respuesta de evitación de ciertos alimentos cuyo sabor se asocia al malestar. Por ejemplo, si un animal prueba un alimento y éste le causa un malestar, vómitos, náusea, dolor abdominal, etc., este lo que aprende es a evitar ese alimento para ya no sentir ese malestar. El ser humano ha sabido dar uso práctico de esta facultad del aprendizaje. Veamos lo que pasó en algunas zonas del oeste de los Estados Unidos, donde algunos coyotes atacaban y mataban a los corderos. Los ganaderos entonces dejaron cadáveres impregnados de veneno. Esto causó que los coyotes trataran de alimentarse de estos cadáveres y al sentir algún malestar, lo que hicieron fue evitar depredar a los corderos y se concentraron en sus presas naturales. El condicionamiento clásico también es importante para la defensa y vemos que es relevante tanto para defenderse contra los depredadores como para defenderse contra individuos de su misma especie. Cuando un animal recibe una pista fiable o una señal confiable de un inminente peligro, este responde de manera casi refleja o automática para movilizar reservas de energía hacia los músculos, por ejemplo, y esto le permite aumentar sus posibilidades de defenderse eficazmente o incluso de huir. Algo muy importante de resaltar es que generalmente los animales se condicionan más deprisa a estímulos asociados a consecuencias negativas que a los estímulos asociados a consecuencias positivas.
Vemos nuevamente que el condicionamiento clásico es un sistema de aprendizaje adaptativo, porque si un animal tarda demasiado en aprender algo que está relacionado con sus estrategias de caza o con su conducta trófica, por ejemplo, el costo de esta tardanza en aprender le será perderse de alguna presa o de algún bocado. Pero si tarda mucho en aprender a identificar, por ejemplo, un alimento venenoso o un depredador, probablemente le va a costar la vida. Se han realizado muchos estudios en el laboratorio con relación al condicionamiento clásico. Los animales pueden desarrollar una respuesta condicionada de miedo ante un estímulo originalmente neutro. Por ejemplo, los gatos que fueron castigados con un fuerte soplido de aire mientras se alimentaban desarrollaron síntomas neurológicos, como temblores, intranquilidad, agazapamiento, probablemente mediado por una respuesta de miedo, que terminó por alterar su patrón diario de conducta. El condicionamiento clásico también puede estar relacionado con la reproducción. Puede ser, de hecho, la reproducción facilitada por el condicionamiento clásico, porque, por ejemplo, la excitación sexual también puede ser condicionada. Veamos lo que ocurrió en este estudio que se realizó en el laboratorio. En este estudio se condicionaron machos de codorniz japonesa, los cuales fueron expuestos a una luz roja previamente a la llegada de las hembras. Al cabo de varios ensayos, los machos que fueron condicionados empezaron a copular con las hembras mucho antes que los machos del grupo control, que no fueron expuestos a la luz roja. ¿Por qué es relevante este resultado que obtuvieron en el estudio? Porque en condiciones naturales los machos compiten enérgicamente entre sí y el cortejo realmente es muy breve. Por lo tanto, ganar tiempo iniciando antes la cópula representa realmente una gran ventaja. La estimulación de los pezones en la madre estimula la producción de leche. Esto también está relacionado con el condicionamiento clásico. En este caso, todos los indicios, tanto visuales como auditivos, que preceden a la lactancia, van a favorecer la secreción de leche. Entonces, la cría va a pasar a obtener leche justo en el momento en el que empieza a succionar. Veamos cómo el condicionamiento clásico puede facilitar la reproducción de forma indirecta. Esto aumentando las probabilidades de que un macho salga victorioso de un enfrentamiento territorial y, por lo tanto, consiga aparearse. Nuevamente, en un estudio de laboratorio, algunos machos de Gurami de Sumatra fueron condicionados con una luz que señalizaba la llegada de un rival. Estos machos que fueron condicionados casi siempre ganaban las peleas porque les permitía prepararse previo a la llegada del rival.